¿Y si el verdadero precio de la crisis energética europea es la desaparición silenciosa de su industria? Pocos se atreven a preguntarlo, pero la realidad golpea cada día más fuerte. Europa está a punto de cruzar un umbral crítico del que no hay regreso. El 12% de reservas energéticas no es solo una cifra, es la línea roja. Si los niveles bajan de ese porcentaje, la industria europea se enfrenta al colapso irreversible. Es el punto en el que las reservas ya no permiten sostener la maquinaria industrial, y el riesgo de parálisis se convierte en certeza. No importa cuántos discursos optimistas pronuncien los políticos, ni cuántas promesas llenen los titulares. En este juego, las decisiones políticas chocan una y otra vez contra las leyes físicas y químicas. Y cuando eso ocurre, la realidad técnica impone sus propias reglas, innegociables e implacables. Los efectos son devastadores. Gigantes industriales detienen su producción, las cadenas logísticas se fragmentan en cuestión de semanas, y comienza la gran fuga de capitales y empresas hacia regiones más estables. Europa no solo está perdiendo fábricas, está viendo cómo se desmoronan décadas de prosperidad. Las señales son claras, pero pocos las quieren ver. Si Europa sigue ignorando la gravedad de esta crisis, puede perder su base industrial, millones de empleos, y con ello, su capacidad de competir en el escenario global. El riesgo ya no es solo económico, es existencial. Pero, ¿quién realmente dirige este aparente suicidio industrial y qué secretos se esconden tras las decisiones oficiales? Detrás de cada cierre de planta y cada mudanza de empresa, surgen preguntas inquietantes sobre los verdaderos intereses que operan en la sombra. Para entender cómo llegamos a este abismo, viajemos al corazón de la tormenta. El norte industrial de Alemania, donde se está decidiendo el futuro de todo un continente. Allí, entre enormes complejos energéticos y fábricas de precisión, se revela el primer eslabón de una cadena de crisis que amenaza con arrastrar a toda Europa. Durante décadas, Europa construyó su poder industrial sobre cimientos energéticos muy precisos. Las grandes refinerías y fábricas no eran simples instalaciones flexibles. Fueron diseñadas y afinadas para transformar tipos concretos de materias primas, como petróleo denso y con alto contenido de azufre, y para funcionar con gas barato y estable, año tras año. Esta optimización suprema permitió a la industria europea crecer y liderar el mundo. Pero ese mismo diseño tan afinado es su mayor talón de Aquiles. Cuando las condiciones cambian, cualquier variación en el tipo de materia prima, como intentar usar petróleo más ligero, gas con impurezas o combustibles alternativos, no solo reduce la eficiencia, puede provocar verdaderas catástrofes técnicas. Los ingenieros lo saben bien. Bajo la superficie, las instalaciones comienzan a sufrir microgrietas, fallas en catalizadores y corrosión en tuberías. Bombas y reactores, calculados milimétricamente, se desgastan y rompen mucho antes de lo previsto. Cada error puede transformar una simple parada técnica en pérdidas de cientos de millones de euros y meses de inactividad. El margen de seguridad en estos sistemas es reducido y está definido por lo que se llama el remanente muerto de las reservas energéticas. En Alemania, esa cifra clave es el 12%. Por debajo de ese umbral, la presión en los ductos se desploma, los sistemas de seguridad se disparan y las plantas empiezan literalmente a colapsar, pieza por pieza. El riesgo es gigantesco. Si se ignoran estos límites técnicos o se subestiman sus consecuencias, el daño no solo es inmediato. Puede ser irreversible, costando fortunas y comprometiendo el futuro industrial de todo un continente. Pero la crisis va más allá de lo técnico. Cuando la física impone sus límites, la política es forzada a tomar decisiones que pueden cambiar el destino de Europa, y eso solo agrava las tensiones. Los problemas técnicos abren la puerta a un nuevo escenario, donde la gestión política y las luchas de poder empiezan a dictar el rumbo de la industria europea. Mientras las máquinas pedían soluciones, la política respondía con discursos y controles. Los primeros signos del colapso fueron ignorados, sepultados por comunicados oficiales llenos de optimismo vacío.
En los despachos, se insistía en la resiliencia y la adaptabilidad, mientras en los pasillos de las fábricas reinaba la alarma silenciosa. Las empresas empezaron a recibir advertencias formales sobre recortes de suministros. Los planes de emergencia, guardados para situaciones extremas, se activaron sin margen de error. Los directivos sabían lo que eso significaba: reducir personal, parar líneas de producción, preparar el terreno para lo peor. El Estado, abandonando la fe en el mercado, impuso un sistema de cuotas y prioridades. Ahora, cada litro de combustible, cada tonelada de materia prima, era repartida según criterios políticos. La eficiencia pasó a segundo plano. Lo urgente era sobrevivir. Sectores estratégicos recibieron prioridad absoluta. Refinerías, industrias químicas y metalúrgicas mantuvieron algo de flujo, pero otros quedaron prácticamente aislados. Exportadores medianos, pequeñas industrias auxiliares, incluso gigantes tecnológicos, se vieron relegados a la espera. El tejido productivo empezó a desgarrarse por los bordes menos visibles. La incertidumbre, como veneno silencioso, se instaló en la mente de los inversores. Muchas empresas congelaron inversiones, otras prepararon discretamente planes para relocalizarse fuera del continente. Las cadenas de confianza, tejidas durante décadas, se rompían en cuestión de semanas. En los mercados, el pánico se tradujo en desplome de la confianza. Los anuncios de nuevas plantas quedaron en pausa indefinida. La palabra desindustrialización dejó de ser un fantasma. Ahora era parte de los informes oficiales. La intervención política, lejos de resolver la crisis, multiplicó los temores. Cada nueva medida de control ahuyentaba capital y talento. El riesgo era claro. Perder la industria hoy significa perder el futuro económico de toda una generación europea. Pero este derrumbe dejó de ser un simple problema local o temporal. Pronto, la crisis cruzó fronteras, se extendió por Europa y mutó en un fenómeno estructural, mucho más profundo y peligroso. Lo que empezó como un ajuste de emergencia se transformó en una grieta permanente en el mapa industrial europeo. Ahora, exploremos cómo esta crisis alteró no solo la economía, sino el propio equilibrio de poder y prioridades en Europa. ¿Y si el éxodo industrial europeo ya es imparable? La realidad es que la relocalización de fábricas europeas hacia Asia, Medio Oriente y Norteamérica ya está en marcha. Grandes empresas están desmantelando líneas de producción y trasladando inversiones a países donde la energía y las materias primas son más accesibles. Este movimiento no es solo una reacción a la crisis actual, sino un síntoma de un cambio estructural profundo. La desindustrialización avanza de manera silenciosa y, lo más preocupante, casi irreversible. Una vez que una fábrica cierra sus puertas y traslada su maquinaria, rara vez vuelve. Los empleos especializados se pierden, la cadena de proveedores desaparece y el conocimiento técnico se desvanece con cada mudanza. Las ciudades y regiones que dependían de estas industrias pueden quedarse sin futuro. El antiguo modelo europeo, fundamentado en energía barata y una logística estable, ha dejado de ser viable bajo las nuevas reglas del juego. La volatilidad del mercado energético, los precios elevados y la inseguridad en los suministros han roto el delicado equilibrio que sostenía la competitividad europea. Ahora, la industria afronta costos crecientes y una incertidumbre que ahuyenta nuevas inversiones. Las respuestas de los gobiernos han transformado el mercado. El control estatal, las cuotas obligatorias y la imposición de tarifas han convertido la economía en una especie de economía de guerra, donde ya no existen flexibilidad ni incentivos para innovar. El resultado es un entorno empresarial rígido, dominado por regulaciones que sofocan la iniciativa privada. En las regiones industriales, el miedo social es tangible. El cierre de una planta no significa solo la pérdida de algunos empleos, implica el colapso de la economía local, el éxodo de familias enteras y la desaparición de servicios básicos. Comunidades completas quedan atrapadas en la incertidumbre, viendo cómo su tejido social y productivo se resquebraja ante sus ojos. Lo que está en juego es mucho más que el presente.
Europa puede perder su tejido productivo, su autonomía tecnológica y convertirse en una economía de servicios dependiente y vulnerable. La desindustrialización amenaza con relegar al continente a un papel secundario en la escena global, perdiendo su capacidad de generar innovación y riqueza para las próximas generaciones. ¿Se trata de un proceso realmente imparable, o todavía hay alternativas para evitar el colapso final? ¿Qué puede aprender Europa de sus errores? ¿Y qué opciones quedan para reconstruir un futuro industrial sólido? Exploraremos ahora las posibles lecciones y estrategias que podrían ayudar a Europa a cambiar el rumbo y evitar un desenlace irreversible. La historia económica nos advierte: ignorar la técnica en favor de la política siempre termina con un costo que nadie quiere pagar. Las lecciones del pasado son claras, pero Europa parece repetir los mismos errores bajo nuevas banderas. No se trata solo de cifras o discursos, sino del riesgo real de perder para siempre el corazón productivo de un continente. Las crisis industriales profundas no se resuelven en cuestión de semanas, ni mucho menos con mensajes tranquilizadores desde los gobiernos. La reconstrucción de infraestructura, la adaptación de tecnologías complejas y la recuperación de la confianza industrial son procesos que demandan años y requieren inversiones de magnitud colosal. Cada día de parálisis acelera la fuga de talento, capital y empresas hacia regiones que ofrecen mayor estabilidad y previsibilidad. Pensar que basta una declaración política para revertir el daño es ignorar las realidades físicas y técnicas de la industria. Las plantas diseñadas para procesar materias primas específicas no pueden modificarse de la noche a la mañana sin enormes costos, riesgos y pérdida de eficiencia. El paso de la teoría a la práctica suele multiplicar los obstáculos y expone la fragilidad de sistemas que durante décadas parecían indestructibles. El mayor peligro reside en la ilusión de que, si la situación cambia, todo volverá a ser como antes. Pero la historia demuestra que una vez que se desmantela el tejido industrial, la pérdida puede ser permanente. No solo se trata de máquinas o instalaciones, sino de redes de proveedores, conocimiento técnico y confianza internacional. Recuperar ese ecosistema puede tomar generaciones, si es que resulta posible. Por eso, la única salida sostenible radica en reconciliar las decisiones políticas con los límites técnicos y físicos del sector. Diversificar fuentes de energía, invertir de forma sistemática en innovación tecnológica y mantener reglas estables y predecibles son condiciones esenciales para la supervivencia industrial. Solo así se puede evitar que una crisis coyuntural se transforme en un declive irreversible. No comprender ni aplicar estas lecciones no solo amenaza el futuro de Europa, sino que podría condenar a otras regiones a cometer los mismos errores, con consecuencias irreversibles para millones de trabajadores y para el equilibrio económico global. Frente a este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿quién asumirá realmente el costo de esta transformación y sus consecuencias? El corazón industrial de Europa late cada vez más débil. ¿Quién se atreverá a tomar decisiones a la altura del desafío? Hoy no basta con repetir que la industria está en crisis. La realidad es mucho más brutal. Nos acercamos peligrosamente a un punto de no retorno. El tejido productivo que sostuvo durante décadas el bienestar de millones de europeos se está deshilachando, hilo a hilo, mientras las respuestas oficiales parecen ignorar el verdadero alcance de la situación. Detrás de cada anuncio optimista, se esconde una factura que no se paga solo con dinero. El coste real es palpable en ciudades enteras abocadas a la pérdida de puestos de trabajo, en la fuga de talento y en la caída de la inversión extranjera. Es el precio silencioso de cada fábrica que cierra sus puertas, de cada familia que pierde su sustento y de cada innovación que deja de nacer en suelo europeo. No se trata solo de estadísticas. Lo que está en juego es la autonomía tecnológica, la capacidad de Europa de decidir su propio destino y de mantener un lugar relevante en el mundo. Si hoy se elude tomar decisiones valientes y realistas, el coste lo cargarán no solo los empresarios, sino generaciones enteras que encontrarán un continente más débil y dependiente. No hay recetas mágicas ni atajos.
La única salida exige honestidad, diálogo entre sectores y una visión a largo plazo que ponga por delante el interés común por encima de cortoplacismos políticos. La pregunta es incómoda, pero urgente. ¿Estamos dispuestos a asumir el sacrificio necesario para evitar el colapso definitivo? Europa se juega mucho más que una simple posición en los mercados. Se juega su futuro industrial y su promesa social. Quien ignore este reto estará condenando a millones al desarraigo y la inseguridad. El tiempo de los discursos vacíos terminó. Es la hora de la responsabilidad.